¿Qué tal? Mi nombre es José Ángel Cruz Rodríguez. Actualmente estoy cursando el sexto cuatrimestre en la licenciatura de Educación Física y Cultura del Deporte en la Universidad TCO. A continuación, voy a presentar un video de examen para la materia de deportes extremos, impartida por el profesor Juan Carlos Martínez Cabrera. El deporte extremo que yo les voy a presentar a continuación es el skate. Bueno, vamos a comenzar hablando por su historia. El skate se tiene comprendido que nació desde los años 50, finales de los 40, pero ya más se retoma que es de los 50. Entonces, el skate nace por la necesidad de los surfistas, porque ¿qué hacer en los días que no habían olas o que no tenían actividad? Entonces, comparándolo con otro deporte como es el tenis de mesa, que es el ping pong, al igual fue adaptado a una mesa. ¿Por qué? Porque pues en los días de situaciones de condiciones climáticas no se podía jugar, entonces se buscó la forma de poder seguirlo practicando, pero ya bajo un techo, ¿no? Entonces es como viene también, es como nace el skate, como producto del surf. En los 50 las primeras tablas que se estaban manejando eran, pues principalmente eran tablas de surf que se le adaptaron llantas. Llantas justamente de patines. Entonces es como se empezaron a utilizar. Obviamente eran muy grandes, eran muy pesadas y muy difícil de maniobrar, como para llegar al punto que estamos ahorita, que es hacer trucos, ¿no? Entonces principalmente nació para que los surfistas simularan que iban surfeando, ¿no? Entonces, y empezaron a utilizarlo tanto en bajadas, ¿no? Empinadas, para que pudieran tomar velocidad. Entonces pasa el tiempo y llega a los 60. En los 60 ya empieza a haber un poco más de interés de otras personas, en los cuales ya ven como que, cómo invertir en esto, y entonces empiezan a nacer las primeras marcas de tablas, que bueno, no decir las marcas, un nuevo diseño, es donde nace el tipo ese, el Pulsar, el que es más chiquito. Y nació principalmente para desplazarse. Incluso hasta la actualidad ese modelo de tabla se ocupa solamente para desplazarse. Las ciudades lo ocupan mucho para cuando a lo mejor el sistema de transporte tarda mucho, entonces te compras unas chiquititas y te trasladas. En ese tipo de tablas, las Pulsar, no son diseñadas para hacer trucos, simplemente para desplazarte de manera rápida. Entonces llegamos a los 60, empiezan a hacer este tipo de tablitas diferentes, y empiezan a nacer, obviamente también ya a cambiar la forma y los materiales. Ya viene a ser de madera, es donde empiezan a hacer las primeras tablas de madera, pero pues obviamente con este nuevo diseño. En este mismo año ya empiezan a nacer los nuevos materiales, por ejemplo para las ruedas, y ya se le empiezan a ver nuevas cosas que podían servirle para mejorar su uso, ¿no? Entonces, y pasa esa década, llegan al tema de los 70s. En los 70s ya nace otra nueva tabla. Pues ya pasan a ser un poco más estrictas, como he comentado. En los 70 ya nacen las ruedas de poliuretano. Estas ruedas de poliuretano obviamente eran menos pesadas y servían para el tema de la tracción, y para el frenado y para el impulso, también para el agarre. Entonces ya empezó esta modificación, vino ya a cambiar mucho y a marcar como que ya la diferencia entre el skate y el surf, porque principalmente se utilizaba solo para transportarse, para moverse. Y a partir de que nacen estas ruedas, tiene una mejor fijación, un mejor agarre en el suelo, entonces ya empiezan a salir los trucos, ¿no? Entonces empezamos a hablar que el primer truco que está registrado es el ollie. El ollie consiste en picar a la tabla, hacer un movimiento de pie para que la tabla haga este movimiento y vuelva a caer, ¿no? Entonces, y obviamente recibe este nombre porque quien lo inventó fue un personaje en la historia llamado Alan Holly. Entonces, de donde se deriva este nombre, el nombre de este truco.
Y de aquí empiezan muchísimos, que ahorita más adelante les voy a explicar qué movimientos hace y cómo hay que mover los pies en la tabla para hacer los trucos. Entonces, empiezan a hacer este tipo de trucos, incluso en los 70s ya se empieza a ser muy popular, muy popular. Tan popular que en las escuelas que el estándar era de que había más niños de 13 años practicando skate que fútbol, que básquetbol o que béisbol, eran los deportes, o que son los deportes hasta la actualidad, los top en Estados Unidos, ¿no? Entonces, algo que me faltó mencionar, que nace en los 50, pero en el estado de California, Estados Unidos, ¿no? Eso fue algo que me faltó de introducción. Entonces en las escuelas ya era muy popular y se empezó a promover de que la práctica del skate pues me beneficiaba para el tema social, para el desarrollo locomotor, y también trae mucho beneficio en el tema de la salud porque pues haces mucho deporte, ¿no? Entonces se empieza a hacer todo este tipo de promoción, que incluso sacaron un programa que se llamaba Surf, que en ese programa de surf impulsaban también el skate, incluso ahí lo promovieron, pues, obviamente como era un subproducto del surf, le dieron mucha publicidad, entonces empezó a ser muy conocido, incluso ya empezó a salir en el tema mundial, empezó a ser muy conocido. Ya para los 80s ya nace la tabla de skate, que es esta, ya se modifica el tema de las curvaturas, ya se le da un nombre, empiezan a nacer pues nuevos implementos, que son los trucks, que son los tornillos, que son unas gomas que van acá abajo, y este modelo de tabla es el que se maneja hasta la actualidad, ¿no? Desde los 80s ya dejó como que de evolucionar. Obviamente existen las otras tablas, que es el longboard, esta que es el skate, y está la que le mencioné la primera, que es la cruiser. Entonces son los tres tipos de tablas que existen hasta la actualidad, ¿no? Entonces la longboard, también sirve para trasladarse rápidamente, pero también sirve para hacer muchos trucos. Esa tabla también, esta longboard, en los 80s se empezó a hacer muy conocida porque empezaron a hacer el tema de los descensos en las carreteras y en las montañas, en las carreteras de las montañas. Entonces, incluso ha llegado a haber un récord Guinness, que en ese tiempo que se empezó, que se registró hasta en 80 kilómetros por hora en descenso, pero recordemos de que en esos tiempos no existía el equipo de protección, que es el casco, las coderas, las rodilleras e implementos más que luego utilizan, ¿no? En ese tiempo no habían, entonces ocurrieron obviamente muchos accidentes a los cuales hubieron personas que sí se dañaron, que sí se lastimaron mucho. Entonces como que se tomó una pausa, o ya se empezó le empezaron a tomar como que un poquito más de miedo, y como que se empezó a apagar justamente. Pero justamente en esos mismos años nacen salen a la luz skaters muy reconocidos como es Tony Hawk. Tony Hawk en la historia, pues obviamente saben que es uno de los más grandes de toda la historia hasta la actualidad. Él con 14 años que él tenía, que desde antes ya él practicaba el skate, desde los 11 empezó a practicar ya más profesional. En los 14 de 14 años ya era el skater profesional más joven y más conocido en el mundo. Para estas alturas ya se conocía mundialmente, y ya incluso pues en los 70 fue cuando se realizó el primer campeonato mundial de skate, ¿no? En donde se especializó justamente en tema de freestyle y el slalom, que consistía en esquivar conos en el zigzag, ¿no? Entonces fueron las modalidades que se empezaron a promover en ese mundial. Entonces ya para los 80s también, algo que me faltó mencionar fue de que pues cuando en los 60s pues no habían espacios, ¿no? Obviamente para practicarlo. Entonces los espacios que se empezaron a utilizar eran las albercas vacías, ¿no? Entonces eran los espacios que se empezaron a utilizar, porque obviamente todavía no era ni street. Ya a partir de los 80s
que hay más diseños de tablas, mejores, que ya hay marcas muy reconocidas en las que pues obviamente ya mejoraron la calidad, ya no es un solo tablón, sino ya son varios, ya la tabla está compuesta por varias capas de madera ya muy modificada, la cual permite hacer muchos trucos y obviamente todo esto mejora la experiencia y la producción y la realización de todos estos trucos. Entonces, en los 80s, ya se salen de las albercas y ya se empieza a practicar en rampas. Bueno, pasó a ser ya más, de que al ya tener las mejores ruedas con poliuretano, pues obviamente ya se podía realizar tanto en calles, en las banquetas, en escaleras, en rieles. Entonces ya empezaron a ser más creativos y a buscar en dónde poder practicarlo. De ahí en los 80 entonces nacen las rampas. Ya nace como que un nuevo estilo ya más estético, ya fuera de las calles, fuera de los descensos. Ya solamente se buscaba la estética en los trucos. Empiezan a nacer muchísimos trucos aéreos, que hasta ahorita se han venido realizando muchos récords también, que consiste en hacer trucos después de que te decides de la rampa, girar e incluso mover la patineta de distintas formas. Entonces, después de que ya empieza a nacer las rampas, como que sale esa modalidad, el modelo de las rampas, y salen profesionales en este modelo y aparte en el tema street, ¿no? Entonces también hay icónicos de las dos ramas. Ya pasa en los también cuando ya se empezó a ser pues, muy conocido y ya empezó a conocerse en todo el mundo, existe un día en el cual se celebra el día del skate, ¿no? El día del patinador, que es el día del 21 de junio. Todos los 21 de junio, obviamente, en ciudades grandes donde está muy arraigado este deporte, hacen celebraciones, hacen reuniones, hacen eventos de demostración y con muchas actividades, ¿no? Conciertos, música, todo ese tema que va en conjunto del skate. Entonces, también ya a partir de los 80s, ya 90s incluso, ya empiezan a nacer los primeros, ya sale desde las calles, como ya se vuelve más profesional, entonces pues obviamente ya se buscó un espacio digno. ¿Por qué? Porque pues a diferencia de otros deportes, por ejemplo que el atletismo, pues en pista, el fútbol en un campo, en básquetbol que es una cancha, voleibol igual una cancha, no existía un lugar fijo pues para practicar el skate. Entonces donde nacen los skate parks. Los skate parks obviamente son espacios destinados específicamente diseñados para la práctica del skate, que consiste en diseños como en sus inicios, que consistían en formas de piscinas vacías, de albercas, como rampas, como rieles, escaleras, toda estructura en la cual ellos puedan incluso realizar cualquier truco, cualquier actividad, cualquier salto, cualquier pirueta que se pueda hacer con la tabla. Pues entonces, estos espacios son destinados justamente para eso. Y pues obviamente también cabe señalar que hay diferentes ciudades en las que han impulsado mucho este tema. En el tema de Shanghái, que en el 2014 se creó un parque, un espacio que contaba de 14.000 metros cuadrados. O sea, ya era un espacio grande que ya es destinado justamente para los skates, ¿no? Entonces, ya todos los que andaban en el tema de street, pues ya empieza a ser un poco más profesional, ¿no? También una semana justamente después, de diferencia, también en el skatepark, el GPM, que está en Guangzhou, que consta de 17.000 metros cuadrados. Imagínense todo el espacio y todas las rampas. De hecho estuve viendo unos videos y vi ese parque. Aparte de que está enorme, la cantidad de espacios que tiene para generar trucos, ¿no? Los diferentes trucos que tiene. Bueno, entonces, pues de ahí casi no se ha modificado mucho más que en la extensión de los trucos. Ya
Los materiales a lo mejor han venido cambiando ya muy mínimo. El tema de la madera, a lo mejor maderas más resistentes y menos pesadas, para que pues, obviamente todos tratan de hacer la tabla muy ligera, ¿no? Entonces, obviamente también al tener mucho impacto social y mundial, también ya fue reconocido el 3 de agosto de 2016, ya fue reconocido para hacer deporte olímpico. Incluso ya se practica en los olímpicos, y cuando se introdujo fue en los olímpicos que fueron se me fue este nombre del río, que fueron en Japón. Entonces es cuando entonces ya este deporte pues obviamente ya es muy reconocido mundialmente. El sobrenombre que se le da a quienes practican esta actividad es skaters, patinetos, son los más comunes, ¿no? Incluso yo, en mi experiencia, yo practiqué el skate también hace mucho tiempo, y en ese tiempo sí era, ¿no? Que skaters o patinetos era lo que se escuchaba, los patinetos, esto acá, ¿no? Entonces era lo que más comúnmente se sigue llamando. Y pues obviamente a esas alturas, ya hablando del tema olímpico, existen muchos profesionales que la verdad yo los he visto, y competencias olímpicas, y la verdad pues, han revolucionado cada olímpico, sacan un truco nuevo, ¿no? O lo mejoran, que si sacan un truco que es un 180, que es como si te dan un giro, en el siguiente dan 2 y en el siguiente dan 3, y así van mejorando y evolucionando la práctica del skate en el tema olímpico. Entonces, pues ya como para finalizar en el tema de la historia, para pasar a mencionarles ahorita cuáles son los componentes de la tabla, pues podríamos decirse que en la actualidad ya la práctica del skate es desde chavos, desde niños. Incluso más adelante les voy a mostrar unos videos de un acercamiento que tuve aquí, porque fui a buscar a unos amigos que patinaban, y me encontré con que él está educando a unos niños, ¿no? Entonces ver a un niño de 17 años que era ya muy bueno, que tenía muy buen nivel, es como me doy cuenta de que no está perdido. A lo mejor acá no, está muy arraigado, y no estamos lejos, pues acá en Ingenio. Entonces en Cuchitán, en Reina Cruz, conozco personas que patinan. Pues obviamente les vuelvo a mencionar, cuando practicaba conocí pues gente que del ámbito de lugares cercanos se patinaba. Entonces con esta parte concluiría con la parte de la historia, la evolución, las características que ha tenido y con lo que ha pasado del tema del skate. Obviamente también hay que mencionar que ha pasado una revolución social de aceptación, porque pues obviamente a veces la práctica, como les menciono, cuando era en las calles o en bancas o a veces molestaba a personas que eran espacios públicos, ¿no? Entonces a lo mejor ya no podían ir a ese espacio porque dicen, no, pues ahí están ellos patinando, ya no se pueden sentar en la banca, ya no puede ser porque ahí van a estar ellos, ¿no? Entonces empezó a lo mejor tener un poco de como que de rechazo social, y acá que dicen que queda algo que es malo, ¿no? Pero pues realmente ya con la creación de los skateparks, que ya tiene su espacio digno ya para la práctica, entonces ya como que se va superando toda esta parte, ¿no? Entonces creo que en esta parte concluiría con el tema de la historia del skate. Vamos a pasar ahora con los componentes de la tabla. A continuación vamos a ver ahora lo que es la tabla y cómo está compuesta. Bueno, una tabla de skate está compuesta por 7 partes, principalmente por la tabla. La tabla, como habíamos mencionado anteriormente, se busca que sea un material resistente y flexible para la realización de los trucos, ¿no? El segundo elemento sería la lija. Esta lija se pega antes de que se utilice. Obviamente esta lija sirve para tener mejor agarre y no te resbales a la hora de que la utilices, ¿no? Obviamente hay lijas muy
pues más básicas, que serían con poco agarre, como lijas más gruesas que sirven para la realización de trucos más difíciles, ¿no? Entonces, el otro elemento que vamos a mencionar pues son los ejes o los trucks. Estos trucks obviamente fue un implemento que salió en los 70s, porque primeramente pues obviamente eran ruedas de patines que se le metían, ¿no? Entonces ya nacen los trucks y a la misma vez nace el nuevo material para las llantas. El corto implemento obviamente pues serían las llantas, ¿no? Las llantas van fijadas en los trucks. Algo que para mencionar también de los trucks, que en la actualidad ya existen, tanto de los trucks, para llantas, para las tablas, existen ya muchas marcas, en las cuales todas estas marcas se enfocan en quitarles el peso y que las piezas sean más livianas, obviamente para poder levantar más la tabla y para poder, brincar más lejos a la hora de realizar los trucos. Entonces, obviamente, estas piezas ya se manejan de diferentes diseños, colores, tamaños también, entonces que influye mucho en el tema de para qué quieras la tabla, si para transportarte, si para hacer trucos o para otra cosa. Entonces, de estos trucks, esto es opcional. Entre el truck y la tabla existen unas gomitas que se llaman racer wraps. Esas gomitas no todos las usan, va dependiendo el uso, para que las quieras. A lo mejor si la quieres para saltar más alto, entonces se las implementas y esto le da un poco más de despegue a la tabla del suelo para poder picarle con más altura y poder levantar más la tabla, ¿no? Entonces esa parte son de los racer wraps. Las llantas en esta parte llevan unos rodamientos o valeros, ¿no? Lo que comúnmente le decimos. Estos valeros obviamente existen de diferentes tipos por el tema de que para el tema de los principiantes se maneja en una variante de AB1 hasta AB11. Entonces, obviamente entre más incrementa el número, son más rápidos, pues agarra más velocidad. Entonces, para un principiante, pues uno sabe 1 hasta uno sabe 4, para el tema de que no esté muy rápida la hora que la pises. Uno sabe 11, tantito la pisas y te puedes resbalar. Entonces, incluso esa tabla tantito le empujas y se avanza mucho, ¿no? Entonces, hasta los sabe 4 avanza, son para principiantes. Y obviamente todas estas piezas, los trucks y las ruedas, van fijadas a la tabla por tornillos, ¿no? Que son otros de los elementos que contiene la tabla. Obviamente ya existen igual modelos con colores que le dan como que otra vista, ¿no? A veces también ya hay marcas que existen para este tipo de elementos. Y de todas las marcas, tanto de la llanta, de los trucks, de las tablas, existen marcas como Element, Volcom, que son las más conocidas, la DC, Toy Machine, la Santa Cruz, ¿no? Y como de las más reconocidas, que existen muchísimas más, pero son las marcas que ya se adueñaron ya del mercado del skate y son los que conforman los componentes que tiene una tabla. Entonces, repasamos: número 1, la tabla; número 2, la lija; número 3, vemos los trucks; número 4, las llantas; número 5, los ejes; número 6, los racer wraps; y número 7, los tornillos, ¿no? Entonces, con estos 7 elementos terminamos la parte que conforman una tabla de skate. Ahora les voy a mencionar la forma para realizar unos trucos, o la posición en la que tienen que poner los pies para realizarlos. Principalmente tenemos que saber que hay dos extremos diferentes en la tabla. Uno es más largo y el otro es más corto. Uno es denominado el tail, que es la cola, o el nose, que es el frente. Entonces,
Para realizar el ollie, que es el truco más básico que existe, tenemos que colocar un pie a esta altura y el otro en medio. Entonces tenemos que picar con fuerza. Eso va a hacer que la tabla tome al hacer este movimiento va a brincar. Entonces, dependiendo con la fuerza que se le pegue hacia atrás para brincar y con la fuerza que se le raspe con el otro pie, es la altura que se le va a dar para poder caer firme. ¿Sale? Entonces, recordamos que es picamos y es el movimiento que se da. Ese fue el primer truco. Después de que salió ese truco, empezaron a salir la lluvia de ideas de infinidad de ellos. Para hacer, por ejemplo, hay un truco que se llama el hell flip o barrel flip. Ese consiste obviamente en igual picar la tabla, pero al momento de que ya pasa hacia arriba, tenemos que con el pie hacer un ligero rebanón para que la tabla haga ese movimiento y vuelva a caer, ¿no? Entonces, de igual manera es el barrier, que es para atrás. Picas, brinca la tabla, raspas ahora hacia atrás, hace que la tabla gire del lado contrario, igual vuelva a caer. ¿Sale? Entonces, cuando vas recorriendo y la pares en dos ruedas y mantienes el equilibrio, es el famoso manual, ¿no? Entonces, ese truco de equilibrio también está algo complicado de hacer. Tanto existe de frente, como lo he visto que está muy difícil, la verdad, que van y lo hacen inverso, con la llanta adelante. La verdad hay que tener mucha práctica para hacer esos dos trucos. De los muchos trucos que existen, hay uno muy famoso que se llama el impossible. Ese consiste de que llevas los dos pies, picas la tabla de tal forma, tú brincas y la tabla tiene que hacer esta vuelta y después tú caer, ¿no? La verdad tiene mucha práctica y es de los trucos más difíciles que hayan logrado diseñar, porque tardó mucho tiempo en que lo lograron dominar muchos personajes. Como les comento, en las competencias los competidores se enfocan en siempre mejorar sus trucos, entonces incluso ya lo han mejorado, de que le pican, lo realizan, pero le pican de tal forma también que al momento de que gire, también vaya haciendo otro tipo de giros y caiga. Entonces, han ido mejorando. Entonces, existen, y sobre el tema del salto en rampas, existen muchísimos más. Existe uno, como decir el nombre de la parte de enfrente de la patineta, que es el nose, que es la nariz, que recorres y encuentras una barda. Incluso se pone cera para que puedan tener mejor deslizamiento y hacen esta parte y vuelven a caer, o simplemente llegan, paran y vuelven a bajar, ¿no? Es uno de los muchos trucos que se puede hacer con la parte que es denominada el nose. Y pues realmente ya de ahí ya vienen muchísimos trucos más complejos, ¿no? Que son la variante e incluso la fusión de estos, de un ollie con un hell, con un barrel, con distintos, ¿no? Entonces es donde ya viene a revolucionar todo ese tema del skate. Pues esta sería la parte en la que, para explicar más o menos que entiendan, porque a veces muchos no comprenden cómo hay que hacerle, ¿no? Para hacer los trucos. A continuación les voy a presentar un acercamiento que tuve con un amigo que en su tiempo que yo lo practicaba, yo pues lo dejé de practicar, él lo siguió. Incluso ahorita que lo fui a visitar me dio mucho gusto de que tenía un esqueleto como con unos niños. Son como unos 5 niños que andan aprendiendo, pero entre 7 y 10 años, y la verdad me impresionó mucho el nivel que ya tienen. A continuación les voy a presentar esa parte para ya hacer la última parte de mi video de examen. ¿Cómo te llamas? Moisés. Moisés. ¿Cuántos años tienes, Moy? 7. 7. ¿Qué tiempo tiene que practicas el skate? Mucho. ¿Cómo que tanto es mucho? No sé. ¿Algunos 2 años? Más o menos, ¿le calculas? 7, yo digo. Bueno, ¿qué truco te gustaría sacar? Flip.
Hell flip. Bueno, pues ya va con mi práctica, mira. Ya ahorita bajaste de esa rampa. No, te voy a agregar a un video de examen que estoy haciendo. ¿Sale? Manda saludos ahí para el profe. Adiós. Saludos para... Tiene los tornillos y vamos a aventamos la de pescado. Todos hasta allá. Antes de bajar nos detenemos. ¡Dale! ¡Vamos! Este fue mi video de examen presentado para la materia de deportes extremos. Profesor Juan Carlos, espero que haya quedado clara la información y muchísimas gracias. Y practiquen skate.